Estimados amigos de Opiniones a Juicio, en los últimos días hemos estado recibiendo noticias que están relacionadas con renuncias de alto nivel en el país, especialmente de un funcionario que se dedica a combatir lo que es el lavado de dinero, el narcotráfico, todo lo que son las transferencias bancarias. Sin embargo, estamos hablando de un personaje que está cometiendo posibles actos de corrupción, que está cometiendo actos que podrían ser considerados como altamente cuestionados desde el punto de vista legal o moral. Vamos a platicarlo el día de hoy en Opiniones a Juicio. Aldrin, Rafa, Paco, bienvenidos a Opiniones a Juicio. Qué gusto verles de nuevo. En los últimos días estamos viendo que se celebró una megaboda, al parecer, en Guatemala, a donde acudieron más de 300 personas, en las que se sirvieron, de acuerdo a los infiltrados, menú de lujo, bebidas de lujo, donde estuvieron personajes de la alta política mexicana, cuando estamos actualmente en tiempos de una denominada austeridad republicana. Las personas que viajaron, casi austeridad franciscana, ¿no? Casi. Estamos hablando de un acto que es republicana por Benito Juárez, ¿no? Republicana por Benito Juárez, ¿no? Y estamos hablando de un acto de lo cual derivó que renunciara un alto funcionario del país de forma directa y que otra funcionaria que también estuvo por allá renunciara, la secretaria de Turismo de Sheinbaum, ¿no? Y el otro funcionario fue Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del país. Ambos renunciaron. A ver, ¿había que renunciar? ¿Tenían por qué renunciar? ¿Se casó esta persona? ¿No tienen derecho a casarse? ¿No tienen derecho a hacer una fiesta? A ver, vamos a desmenuzar esto. ¿Qué rayos está pasando con nuestra política mexicana actualmente? Bueno, sé que es peligroso casarse últimamente, han dicho, mira, ¿no? Pero antes de tocar ese punto en sí mismo sí genera muchas obligaciones del matrimonio, ¿no? Primero hay que, creo que desarrollar un poco la idea central de López Obrador del combate a la corrupción. A ver. Porque al final de cuentas, pues esas son las secuelas, ¿no? Hay un decreto en 2015 que es en relación al combate a la corrupción. Si no me equivoco, el 113, y se genera lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, que involucra pues al INAIP, al Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal, sí, y federal, que ya sesionó por primera vez. La Judicatura Federal, ¿a quién más, Paco? Los titulares del Sistema Nacional Anticorrupción. Todas las fiscalías en el país especializadas en el combate a la corrupción. ¿De qué se trata? El Poder Judicial. El propio, la Judicatura, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de organizar todos los esfuerzos a nivel nacional, estatal y municipal, coordinarlos para la prevención, la disuasión y la sanción de los actos de corrupción y hechos de corrupción, la fiscalización de los recursos del erario. O sea, hasta ahí pues estamos bien, ¿no? Como debía haber existido siempre. Creo, ¿no?, que la duda que surge inmediatamente está funcionando o no está funcionando. Y si está funcionando, ¿por qué? Y si no, ¿por qué no, verdad? Porque dentro de este sistema hay dos oficinas, que es la Unidad de Inteligencia Financiera y también el sistema, el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, que son los que están como que teniendo más relevancia dentro de la palestra, cuando creo que debería ser la función pública y debería ser también el órgano de control de la, no recuerdo ahorita exactamente el nombre. Entonces, la cuestión es ¿por qué sí está funcionando o por qué no está funcionando? Yo creo que realmente estamos en una etapa de desarrollo de esta idea. Creo que el que piensa que entra un presidente y a los 100 días le pide resultados, yo creo que independientemente del color que tengas, es una
pues es una Es una falacia, es una ¿no? inocentada. Es una inocentada. Esto tiene que ser un cambio de paradigma. La corrupción es algo que lastra la economía, Hay que una destruye situación. la democracia. El sistema nacional que pone en duda el sistema, todo el sistema democrático y de la administración pública. Mira, el sistema nacional anticorrupción ni es tan nacional ni es tan anticorrupción, y además es un sistema que para empezar llega muy tarde en el país. O sea, 2015. anteriormente teníamos sistemas que estaban desarticulados totalmente por dependencia, por secretaría, y todos al final de cuentas no estaban comunicados entre ellos, ¿ok? Ahora hay una especie de coordinación, entre comillas, ¿no? Más transversal de cómo se va a combatir a esta corrupción. Sin embargo, adicionalmente a esto, el presidente pone una famosa cartilla moral, ¿no? Para los funcionarios públicos, digo, para todo el país, pero muy en específico también para los funcionarios públicos, donde les dice que pues no pueden estar recibiendo regalos, no pueden estar viajando en aviones privados, ¿no? Etcétera. No sé qué. Bueno, yo reflexiono un poco el asunto y yo creo que más allá de un tema que tenga que tocar los canales de anticorrupción o del sistema nacional o los sistemas estatales anticorrupción, yo creo que es un tema ante la moralidad imperante que de alguna forma ha tenido carta de residencia a partir del nacimiento de la Cuarta Transformación y la existencia de la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es un tema de carácter moral porque no es el primer funcionario público que se casa y que es también una persona que ipso facto es cesada de su cargo. Uno de los personajes más cercanos al trabajo que venía haciendo el candidato Andrés Manuel López Obrador, una de sus manos derechas durante mucho tiempo, se casa y tiene los mismos efectos. César Yáñez, ¿no? Exactamente, el propio César Yáñez, que de alguna forma fue apartado. Boda, la cual también fue el presidente, Y termina ¿no? con el encarcelamiento. Pero fue apartado. Allá fue muy diferente porque allá sí fue Andrés Manuel y sale evidenciado en la revista Hola, cosa que para nada le gustó al alto mandatario, y el señor César Yáñez fue apartado de la nómina Efectivamente. de primer nivel, por lo Entonces, menos. digamos que no fue el primero o el primer funcionario de alto nivel que en la coyuntura de una boda resulta que le sale muy caro. Que le sale asunto, ¿no? que le resulta una luna amarga, ¿no? Bueno, en todo caso. Pero al final de cuentas yo creo que viene más a un tema de la moralidad imperante, a que exista fehacientemente pruebas de una posible apropiación de los recursos públicos, que en este caso, pues al menos no hay denuncia y tampoco se observa. Entonces, Sí, yo creo que el tema, cuando se dice que es corrupción, habría que definir qué es lo que es corrupción. Claro. Y estamos hablando de la apropiación sistémica por sí, por interpósita persona. ¿Para quién, no? No. Claro. Porque Existe. en este caso la renuncia de Santiago Nieto es una cuestión absolutamente de una postura que el presidente ha expuesto, que no está siendo respetada. La corrupción, aunque también no se esperaba que lo fueran a encontrar. Hay una definición política de la corrupción, y eso es una cosa interesante y que podríamos desgranar. Hay una definición política, pero hay una definición jurídica de corrupción. Y yo creo que esa es la que tendríamos que ir abonando para que tengamos, para empezar a partir de los sistemas, un resultado efectivo. El problema es que nos vamos yendo. Sí, yo aquí, en cierto sentido, como dice Adri, yo creo que definitivamente no es un tema de corrupción, es el típico tema del escándalo. ¿Y por qué es el escándalo? Porque hasta el propio Andrés Manuel López Obrador en su mañanera dio a entender que él estaba enterado de la boda. Lo invitaron. Que se lo invitó, pero él decidió ¿Recuerdan no ir? cuando estaba el testigo protegido, Lozoya comiéndose un buen pato en el restaurante, ¿no? Eso y declara no es ilegal, es inmoral. Inmoral y de su esposa. Para los cánones que López Obrador ha impuesto. Casarse no es inmoral. Pero casarse fuera de la República no es inmoral. Casarse con tus recursos pero no es inmoral. Tampoco eso yo creo que fue suficiente. Lo que terminó de enredar el pato, y en su famoso Twitter Santiago Nieto lo dio a entender,
cuando hace alusión por actos de terceros. Ese actos de terceros tuvo que ver con la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, que al viajar en un avión privado, involucrarla con $35,000, que luego aclaró Avión en el que encontraron el dueño del $35,000. Universal, que eran suyos. Todo eso al final fue armando la bola de nieve que terminó pagando el pobre Santiago. El pobre Santiago y su mala suerte, porque ya le había tocado con Peña Nieto haber sido despedido, al parecer por empezar a investigar Odebrecht. Y aquí, no por su trabajo, que irónicamente uno de los funcionarios de más alto nivel que había demostrado, polémicamente o no, que había estado trabajando y dando resultados era Santiago Nieto. Y para haber terminado de haberle cortado la cabeza, y luego todavía acaba de decir el presidente que pues vamos a ver si más adelante le damos otra oportunidad de trabajo. Pero acaba de decir Monreal que lo van a invitar posiblemente como consultor. La posición que él manejaba es una posición de altísimo riesgo. De hecho, se casa fuera de la República Mexicana por cuestiones de temor a una represalia. De seguridad, pues. De seguridad, ¿no? El hecho que lo Ese haga es el discurso. con su dinero, hasta la frivolidad no es corrupción. Tú con tu dinero y tu tiempo puedes aplicarlo de una manera. Claro que este señor quiere lo apliques como él quiere o bajo los cánones que él quiere, que bueno, si no te parece puedes renunciar. Por eso yo, siendo un poquito allá extremadamente suspicaz, no será la forma 1179 de renunciar. Bueno, hay que tener en cuenta también. No puedes pensar que si te casas, no puedes pensar con esa capacidad y con esa información que te puede. Hay que tener en consideración que, el puesto. Claro. A ver, los bautizos, las bodas, confirmaciones y toda esa parafernalia que hay, se convirtió durante muchos años en signos de alianza, de poder, en signos de, no de ostentación, simplemente de mostrar... y que el mismo pueblo festejaba como y que poder. el pueblo festejaba. A ver, los casos de Ivonne Ortega bautizando siendo madrina de unos niños, de unos artistas, ¿no? Y que venían a Yucatán y se les celebraba y todos felices, ¿no? ¡Wow! Mira, apareció en la televisión, ¿no? Y hay otros casos en los cuales también el presidente o el gobernador en turno tomaba a unos niños de algunas comunidades y los apadrinaba, los bautizaba y les compraba todo, Santiago ¿no? Nieto fue bastante discreto. En el caso de... No era la ostentación. Él dio su versión. Parece que se quiso casar en Antigua Guatemala, como pudo haber sido aquí en Mérida, Yucatán. O sea, Guatemala tiene mejores índices de seguridad que México. Estaba vinculado con, creo que la última residencia de su señora madre. Pues muy válido. Yo creo que fueron los $35,000. Y el hecho de volar en una a mí me parece en un vehículo privado, claro, que es propiedad de uno de las alquilar un avión no es caro. De uno de los enemigos de los conservadores de esa, del dueño de la universidad. Mira, alquilar un avión, un vuelo privado no es caro. Digo, es muy fácil sacar la cotización. Pero ese es el problema, que ni siquiera alquilar, el solo hecho de abordar subirse al avión, etcétera. Claudia Sheinbaum, lo que terminó diciendo. El solo hecho de subirte a un avión privado. Si no viajas en jet, digo, cualquier cosa. Las aerolíneas para los funcionarios también subirte a un vehículo que no sea un jet también ya es considerado ofensa. A ver, estamos hablando aquí también de una cartilla moral, o estamos hablando también aquí de un grupo de acciones que también imponen un grupo de cargas, imponen también un grupo de acciones que no necesariamente coinciden con un grupo de vida. ¿Okay? Precisamente estabas explicando que hace unos años, pues el hecho de que tus políticos llevaran una vida prácticamente de estrellas de rock era algo que festejaba al pueblo como sinónimo, o como un símbolo de poder, ¿no? Sí. Ahora te están pidiendo lo contrario, que vivas en una medianía republicana, independientemente de lo que ganes, y las frivolidades no son aceptadas. Ok, pues tú como funcionario público vas a tener que tomar la decisión de mantenerte dentro de la nómina federal o estatal o municipal o regresarte a la IP, ¿no? Pero a mí sí se me hace excesivo, me hace una intromisión a la vida privada. Excesivo y desproporcional tomando en cuenta el talante de Santiago Nieto. Se me hace absolutamente la importancia el de la labor tan complicada
y de alta peligrosidad, como bien lo dijiste, para el gobierno federal. Digo, Mira, a lo, se me hace invasivo a lo que totalmente, iba con el inaceptable. comentario, a lo que iba con el comentario es que se ha impuesto ahora esta disciplina o moda, digo, cualquier opinión que puedan tener sobre lo mismo, de no cometer o no hacer un grupo de acciones. Sin embargo, también hay una falta de criterio por parte de la consejera y del ex titular de la OIF, como para decir, bueno, vamos a celebrarla, pero solo con 300 personas, ¿no? De entrada, creo que una fiesta de más de 20 personas ya es multitud, ¿ok? ¿Cuántas veces? Bueno, pues estás viendo también así es que un el nivel, matrimonio. O dices, sea, estás bueno. viendo la tormenta y no te hincas, Claro, ¿no? claro. A ver, es un matrimonio, simple y sencillamente, si es tienes familia grande y la otra persona también, con la familia y los vecinos armas más de 300. O sea, hay 15 años que han sido más grandes que Pero eso, también ¿no? tienes que entender que es aunque tal vez... Pero hay una falta de aunque criterio. Al menos para Claudia, creo que su Hay segundo falta de matrimonio, ¿va? sensibilidad y lo leí hace No es unos cualquier tres evento. días Exactamente, en una a eso iba. editorialista, que creo que era Castañeda. Hay una falta de Falta de sensibilidad. sensibilidad. Porque estás saliendo de un un sistema histórico. donde los políticos vivían como sibaritas. Exactamente. Y los están haciendo en este momento convertirse de sibaritas a franciscanos. O sea, no es tan rápido. Esa insensibilidad puede ser un desliz, puede ser... que incluso San Francisco también decía que el domingo de resurrección había que comer carne, ¿no? O sea, también él decía que en cierto momento hay que celebrar, ¿no? A ver, estamos hablando de un grupo de personas que estaban acostumbradas a vivir de un tipo de un estilo de vida. Y lo van a seguir teniendo, digo, tienen Lo los van a seguir recursos para teniendo, hacerlo. Dos, sin embargo, si hay una falta de criterio para decir, oigan, el jefe está diciendo tal cosa, vamos a tratar de respetarlo. ¿Qué es lo que hicieron? Tratar de ocultarlo. Vámonos a otro país, ¿no? Alegando cuestiones de seguridad y lo de la mamá. Entre comillas, ¿Ok? porque estaba ¿Por enterado qué el digo que lo presidente? intentaron ocultar? Porque ahí los Presidente ya rumores lo de sabía, y una aún así, de o sea, la carta de confidencialidad y que no hay celulares ni teléfonos. Se supo ¿ok? que hubo Yo una creo que bala la seguridad fue la que condicionada. prevaleció, no el hecho de darle publicidad, porque es imposible A ver, que puedas darle. hay un no le des alegato de publicidad la al matrimonio familia Santiago de la Nieto. última morada de la mamá de esa persona. Sin embargo, alega seguridad. O sea, Guatemala, con todo el respeto para los hermanos Chapines, ¿tiene mejores niveles de seguridad que México? No. O sea, ¿me explico? No. ¿Te gustó el lugar? No, tampoco. y tenía una carga Digo, Antigua sentimental, Guatemala es muy bueno. bella. Es una ciudad muy bonita, muy pintoresca. No, claro. Pero la realidad, yo lo que rescato de la discusión es que, en primer lugar, no estamos discutiendo un asunto con características jurídicas, primeramente, sino son únicamente desde un punto de vista morales, pero político, políticas. desde un punto de Moralistas. vista políticas. Eso es una cosa interesante. Moralinas. Podría ser, pero yo lo que veo también, y es algo que lo que decía Israel, es en el sentido de que tú, sabedor, porque son dos personas inteligentes sin lugar a dudas, con un conocimiento del tiempo político el cual se está viviendo, pues lo mismo lo decidieron hacer. Lo mismo lo porque tenían presupuestado. Porque ya tenían presupuestado que lo más que pudiera haber pasado es que alguno de los dos perdiera su trabajo. Y eso es una suposición también válida de algo de lo que pudo haber pasado. Al final de cuentas, yo lo que creo es que es un perfil que demostró su valía. Eso es interesante también observarlo, porque en redes sociales se pudo observar que muchos integrantes de la Cuarta Transformación y integrantes de Morena lamentaban La salida de Santiago Nieto. la salida del ¿Así propio es? Santiago Nieto del gabinete federal. E incluso se habla de estas invitaciones que llegaron de forma muy rápida, muy dinámica, para tratar de cobijar la salida de Santiago Nieto, y sale este famoso tuit en donde dice que él tendrá paciencia, que también puede ser tomado de una forma o de otra, como todo o como muchas cosas dentro de la política mexicana. Lo que realmente sucedió es claro que dentro de toda esta maraña de sinsabores, de situaciones que no están debidamente tasadas por un orden legal, pues pudo haber pasado cualquier otra cosa. Lo real es que observamos, y eso lo decían algunos analistas, es que el tema muy particular de este gobierno es no al espectáculo, es no a
la frivolidad, a lo banal, al dispendio. Entendido, como ellos lo entienden, en este tipo de eventos que pudieran ser lesivos para la imagen finalmente de la Cuarta Transformación. Cosa que se entiende, ¿no? Pues, cosa que se entiende. Mira, en un país... Si a ti te invitan a una casa, claro, y te dicen, oye, esto se va a comer, o te quedas o te vas, pues tienes dos opciones, ¿no? Claro. Y en ese sentido, yo creo que todos los que son invitados en este gobierno, pues saben perfectamente cuáles son las reglas. Un gobierno que hace eventos masivos, donde hay un dispendio y excesos de comida, alcohol, viajes. En la indumentaria de las propias primeras damas era algo que era de la realeza, no tiene nada que ver con la realidad tampoco. Es más insultante eso que exigirle a un funcionario conservar un poquito la compostura. La compostura. A final de cuentas estás tratando con gente que normalmente es un país que tenemos 60% de pobres. No puedes hacer ningún exceso, porque de alguna manera no corresponde a una cuestión de sensibilidad. Volvemos. Bueno, allá están... Hay que regresar a un sano equilibrio, ¿no? Totalmente. Y yo creo que aquí los equilibrios son los que no existen. Los equilibrios son los que no existen, porque al final de cuentas, pues también la realidad es que los funcionarios públicos que ganan un dinero, porque acuérdate cómo empezó todo esto. Yo recuerdo perfectamente allá por los años de Ernesto Zedillo, que se decía hay que aumentarle el sueldo de la función pública, porque lo único que estamos haciendo es habilitar, dar conocimiento, y estos cerebros que vamos formando se van a la IP, se termina ya en la iniciativa privada. Entonces tenemos que compensar de alguna manera el salario de la IP con la función pública. Hoy estamos en una especie de contrasentido con respecto a lo que se decía. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues aquellas personas que demuestren su valía dentro del sistema público o dentro de la administración pública, finalmente van a encontrar acomodos en la iniciativa privada. Y lo complemento con esto. Lo complemento con esto. El servicio y la función pública en países desarrollados, OCDE por ejemplo, llámese Corea, llámese Europa, Estados Unidos, usualmente el salario que recibes en gobierno es menor al que recibes en iniciativa privada. Entonces, el funcionario que está allá, el funcionario público, termina siendo... público nato. Sí, termina siendo además una persona que tienes que cooptarla, porque si no se te va, ¿ok? En cambio acá no. Aquí durante mucho tiempo el servicio público era el lugar al que ibas a hacerte millonario, a hacerte rico, ¿ok? Otra cosa también que yo veo, y no sé era si un error vivir fuera del presupuesto, ¿no? La realidad es que, bueno, hay tratadistas que han señalado con mucha claridad el tema, hablando ya de corrupción, el tema de la captura institucional por parte de los puestos públicos. Pero yo voy un poco más en esa idea, y lo que se habla, o lo que yo sostengo, es que la captura va mucho más allá. La captura es en cuanto al sistema organizacional que se da dentro de la administración pública. El gran rector no es tu jefe, el gran rector de la administración pública es la ley. Y en ese sentido, yo creo que los propios servidores públicos han ido perdiendo por estas administraciones que mostraban otros elementos y no la verdadera vocación del servicio público. Yo he encontrado dentro de la administración pública gente que tiene la vocación del servicio público y no se van a otro lado porque les paguen más o porque les paguen menos, sino porque tienen vocación de servicio. Están en ese esfuerzo y en ese trabajo. Debería ser muy claro para ellos y para todos que si lo que quieres hacer fortuna, lo que tienes que ser es empresario. No irte como servidor público, ese no es el camino. Sin embargo, en México esa ha sido la ruta para salir de la... Y eso es lamentable, porque la cultura organizacional se ve cooptada por el desconocimiento a la ley por un lado, pero por el otro lado haciendo lo que mi jefe dice. Claro. Y yo creo que en el servicio público el gran rector finalmente o esa representación del pueblo no es otra cosa más que la ley. Pero tampoco, y coincidimos. El punto está en que actualmente hay una reducción de los salarios y hay actualmente una eliminación de prebendas y una eliminación también de varias partidas que
vamos, ya no tienen razón de ser, ¿no? Que la representación, los viáticos, etcétera. A ver, estamos hablando de que habían muchas cosas que se le daban a los funcionarios públicos. Sin embargo, llega un momento donde hubo un grupo de funcionarios a los que por ley no les llegó el aguinaldo. No por ley, por orden presidencial. No, es que de direcciones para arriba, de subdirecciones para arriba, no van a recibir aguinaldo este año, ¿no? A ver, tampoco es que una subdirección gane una millonada, tampoco No, claro. es que una coordinación gane una millonada. A ver, hay que tener un respeto por la función pública, ¿no? O sea, no todos los salarios son tipo Lorenzo Córdoba, ¿ok? No todos los salarios son tipo ministro de la Corte. No, claro. Esos son excepciones y es lo que muchas personas no han Que entendido. tendrán que acabar. ¿Piensan? Que tendrán que acabar. No, sí, a ver, mira, el tope ahorita es el salario del presidente, ¿no? Pero también existía una razón de ser de esos salarios Claro, altos. claro. Para empezar, los funcionarios que están en tribunales de Para cierto evitar la rango corrupción en no términos pueden generales. recibir sueldo de otro lugar. No puedes recibir salario de otra cosa, tienes que dar clases gratis literalmente, no puedes hacer litigio, terminas tu cargo y no puedes abrir un despacho, no puedes vivir de lo que tú... Durante 10 años. Durante 10 años. ¿Y de dónde vas a sacar dinero para hacerlo? ¿No? A ver, y entonces, desde que terminas hasta dentro de 10 años, no te puedes dedicar a tu profesión. ¿Qué vas a hacer? ¿No? A ver, entonces acá es donde tiene que haber una compensación o reestructuración o un equilibrio. de miedos ¿no? malentendidos. Claro. Estamos de tiempo, doctor. Pero bueno, vamos bien. Yo creo que al final de cuentas Esta discusión es una discusión jurídica. es una discusión Y donde en esa ocasión hemos discutido más cuestiones paralegales, ¿no? Pero que también tiene mucho que ver con la moral, que no está tan lejana al derecho, o así debería de ser, ¿no? No, Pero bueno, esto lo vamos a dejar para nuestro siguiente programa quizás, que el público decida. Esto es Opiniones a Juicio. Gracias por vernos como siempre y suscríbase, reciba nuestras actualizaciones. Amigos.